Soy Vladimir Acosta y esta es La Otra Mirada. Nos encontramos en las hermosas instalaciones coloniales de la llamada Cuadra Bolívar en Caracas y hoy vamos a echarle otra mirada a un tema delicado pero interesante, o mejor dicho, interesante justamente porque es delicado, que es el tema de las relaciones entre la religión, la iglesia, el Estado y la política. Y me gustaría comenzar recordando algunos acontecimientos recientes que todos tenemos perfectamente en mente. Hace apenas unos meses, a mediados del año pasado, si no me equivoco, el Papa Benedicto XVI anduvo recorriendo Francia, país que se ha caracterizado por su condición de país laico desde hace más de un siglo. Y el Papa estuvo allí criticando y condenando la laicidad y llamando a la Iglesia a recuperar espacios perdidos. En España, el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, aunque tímidamente, viene llevando a cabo una lucha sorda del Estado para tratar de recuperar espacios políticos que en una España que viene del franquismo, de la teocracia que era el franquismo, la Iglesia ha ocupado. Y se trata entonces de, con mucha calma y con muchos pequeños esfuerzos, hacer que se recuperen algunos de esos espacios, cuestión a la que la Iglesia se opone de manera belicosa y rotunda. En Bolivia y en Venezuela, aquí en América Latina, vemos a la Iglesia enfrentada directamente a los gobiernos actuales. En el caso, no sé en el caso de Francia, pero en todo caso, en el caso de España y en los casos latinoamericanos de Bolivia y sobre todo de Venezuela, uno oye con frecuencia a personeros del gobierno que critican esta actitud de la Iglesia al opinar políticamente del lado, en este caso, de la oposición, tanto boliviana como venezolana, y que entonces le piden a la Iglesia que no haga política, que no se dedique a la política y que se dedique a su función, que es la función religiosa. Es decir, que la Iglesia haga religión y no haga política. Y justamente yo quiero tocar el tema de religión, Iglesia, Estado y política, porque entiendo que aquí hay, en primer lugar, un manejo equivocado, muy confuso de algunos conceptos clave, como el concepto de religión, como el concepto de iglesia y como el concepto de política. Pero también una profunda ingenuidad, una gran ingenuidad. Lo primero que habría que preguntarse, aunque parezca muy elemental, es ¿qué es la política? Bueno, cualquier enciclopedia, cualquier diccionario nos trae definiciones del uso más importante, digamos, más genérico, más global de lo que es política. Actividad del ciudadano cuando participa en asuntos públicos, o bien conjunto de instituciones, ideas, creencias, usos y prácticas sociales relacionadas con la administración de los asuntos públicos y con el poder. Se refiere a los gobernantes y su autoridad y a las relaciones de estos con los gobernados. En pocas palabras, lo que cuenta es que la política tiene que ver con los ciudadanos y como todos los seres humanos somos seres sociales o seres sociopolíticos, vivimos en sociedad, en la sociedad se mueven intereses conflictivos que tienen que ver con el gobierno, cómo se gobierna, cómo actúan los gobernados con relación a los gobernantes, qué intereses se defienden en un caso, quiénes son perjudicados por determinadas actitudes. La política nos afecta a todos y todos los seres humanos, en la medida en que vivimos en sociedad y en que en esa sociedad hay posiciones conflictivas y encontradas, todos somos políticos. Y no hay manera de que no seamos políticos. Y aquí convendría hacer dos precisiones importantes. La primera de ellas es que en la antigüedad clásica, en la antigüedad griega, particularmente en Atenas, de donde justamente nos viene el concepto de política, los ciudadanos, los miembros de esa polis, eran todos políticos. Ahí estaba todo absolutamente claro. Todos eran políticos y todos hacían política. Además, no hacían otra cosa que la política. Es decir, todos los hombres libres, que eran, por tanto, hombres y no mujeres, libres y no esclavos, y atenienses y no extranjeros, hacían política. En las sociedades modernas, en las sociedades actuales, contemporáneas, la política se ha convertido en una tarea especializada.
Es decir, se ha generado, por razones obvias, en estas sociedades, una casta o una clase de políticos profesionales que han convertido la política en profesión y actúan permanentemente como tales. Algunos pensarían que entonces solo son los políticos profesionales los que hacen política, pero no es así, porque esos políticos profesionales, que son los actores principales de la política, necesitan el apoyo de quienes no son directamente políticos para que voten por los partidos o por los intereses que ellos representan. En consecuencia, los ciudadanos que no son directamente políticos también hacen política. Y hay más, aquellos que dicen que no hacen política, que no les interesa la política o que les da asco la política, también hacen política indirectamente en el sentido de que dejan que otros actúen por ellos. En consecuencia ocurre entonces que todos somos políticos, o políticos activos, o políticos pasivos, o políticos por omisión, y la Iglesia, por tanto, también hace política y no puede dejar de hacer política. Es inevitable entonces que la Iglesia haga política. Ahora, se le dice entonces a la Iglesia que no haga política, sino que se dedique a la religión, que se dedique a la religión. Y aquí se comete entonces otro error y una profunda ingenuidad. Porque si hay algo político es justamente la religión. No hay nada que sea más político que la religión. Es más, la religión es la forma suprema de la política, porque si la política es la actividad que hacen los hombres, los seres humanos, hombres y mujeres, los seres humanos, y por tanto es evaluable con criterios humanos, la religión se supone que viene de Dios, que viene del cielo, que viene de un poder supremo incuestionable, y por tanto esa religión, por su carácter divino, constituye la forma más elevada, la forma suprema de la política. Repito, no hay política más elevada que la propia religión. Pero la religión no es meramente un conjunto de normas, de preceptos, de valores morales que se consideran divinos, que vienen de arriba, que vienen del cielo, que son sagradas, sino que la religión es realmente una obra humana que se instrumentaliza definiéndose como imposición divina. Son seres humanos los que participan de las religiones, los que crean incluso las religiones, y los que imponen esas normas o esos preceptos como preceptos divinos para con ello tener poder sobre las sociedades en las cuales esas religiones actúan. Ahora bien, esas normas y esos preceptos no están flotando en el aire de una manera abstracta, sino que se expresan en instituciones, dan origen a instituciones, por lo menos modernamente lo dan, y esas instituciones son las iglesias. Y el modelo típico de una institución religiosa es justamente la Iglesia católica. Esa iglesia católica entonces representa una institución política que actúa políticamente. De hecho, es un partido político, aunque la Iglesia se niegue a aceptar su condición de partido político. Un partido político inmenso, un partido político poderoso. Ahora, porque se presenta además como el partido de Dios, como el instrumento mediante el cual la voluntad de Dios se lleva a cabo en la sociedad. Y eso es aceptado por la mayor parte de la población una vez que comparte esa religión. Ahora, ¿cuáles serían los rasgos de ese partido político que no acepta que se lo llame partido político, que es la Iglesia católica? En primer lugar, que como partido de Dios, es decir, como expresión de la voluntad de Dios, ese partido no puede ser democrático. Ese partido es un partido antidemocrático y absolutamente totalitario. Con Dios no se discute. Las instrucciones de Dios, que se supone que son ellos quienes nos las transmiten, son instrucciones absolutamente obligatorias y no puede haber manera de discutir con Dios. Por tanto, no puede haber democracia. Todo viene allí de arriba, todo viene del cielo y hay que aceptar esa voluntad divina de la cual ellos son expresión. El partido católico es un partido entonces absolutamente totalitario y absolutamente antidemocrático. En segundo lugar, ese partido, cosa que veremos más adelante, depende del Vaticano. Y el Vaticano como institución es una institución con una vocación absolutamente universalista, imperialista, de dominio universal, frente al cual el imperialismo norteamericano equivale a un niño de pecho. En tercer lugar, ese partido se define a sí mismo como el partido de los pastores y las ovejas, cosa que no ocurre en ningún otro partido, porque nadie aceptaría que lo llamaran oveja
en lugar de llamarlos ciudadanos, salvo en la Iglesia Católica, donde los líderes de la Iglesia Católica, empezando por el Papa, vestidos como pastores y usando callados, tratan a los súbditos, a los miembros de ese partido, es decir, a los creyentes, como si fueran ovejas, y respetando su condición de seres humanos y con la anuencia o con la aceptación prácticamente de quienes forman parte de ese partido católico, de esa Iglesia Católica. Y en cuarto lugar está lo más importante. Y lo más importante es lo siguiente: ese es un partido enorme, un partido inmenso y un partido poderoso, porque en nuestras sociedades ocurre que prácticamente todos los recién nacidos, casi al nacer o pocos días después de nacer, son inscritos en ese partido, son inscritos en ese partido católico. Lo que la Iglesia llama el sacramento del bautismo, con el cual uno nace a la condición de católico, es la inscripción en el partido católico, dicho exactamente dentro de esta lectura que estoy haciendo. Es la inscripción en el partido católico y es el proceso mediante el cual todo niño recién nacido, con la anuencia de sus padres, porque al final sus padres creen honesta y sinceramente que ese es el mejor camino para ellos, el camino que a su vez los padres de ellos siguieron con ellos cuando eran niños, y entonces al bautizar a los niños los convierten en miembros del partido católico. Y esos niños, miembros del partido católico, reciben luego de alguna forma lo que podríamos llamar los estatutos o el programa del partido, que son la educación del catecismo y todo lo demás, que va a conducir finalmente a la primera comunión, con lo cual ese niño pasa a ser ya prácticamente un militante del partido católico. A partir de allí, evidentemente, la Iglesia tiene el control de la mente de la mayor parte de los ciudadanos, que pasan a ser, por encima de su condición de ciudadanos, pasan a ser súbditos de la Iglesia, ovejas de la Iglesia, dependientes de ese partido católico. Ocurre entonces que en nuestras sociedades la mayoría de los ciudadanos son católicos, porque fueron educados en el catolicismo, porque se los hizo católicos sin preguntarle, cuando apenas eran unos niños recién nacidos y no tenían uso de razón, y a partir de ello el proceso de esa sociedad contribuyó a definirlos como tales, a definirlos como católicos. A la mayor parte de los ciudadanos en las sociedades donde domina el catolicismo, entonces, bueno, prácticamente no les queda muchos caminos. De allí salen los nuevos jerarcas o los futuros jerarcas de la religión, que van a ser sacerdotes, que van a ser obispos, que van a ser cardenales o que van a ser papas, sobre todo en los países donde hay más posibilidad de que la Iglesia domine. También salen los católicos o cristianos más o menos tolerantes, que se dan cuenta que la religión no siempre satisface sus intereses, chocan muchas veces con los preceptos religiosos, pero se siguen llamando católicos y en algunas cosas centrales siguen siendo católicos. Y finalmente algunos que se salen, que se convierten en ateos, que se independizan de la religión, pero son muy pocos. Esta es la clave de todo, pues. Esta es la clave de todo, la que hace entonces que en nuestras sociedades la mayor parte de los niños sean, al bautizarse, se conviertan en ovejas de ese partido de pastores, dependan prácticamente toda la vida de esa política religiosa que viene de Dios, según quienes la dirigen, y no de los hombres, y eso hace entonces que sea de una profunda ingenuidad decirle a la Iglesia que no haga política, decirle a la Iglesia que en lugar de hacer política se dedique a la religión. Ahí está realmente la clave del poder inmenso de la Iglesia Católica en nuestras sociedades. Hola, soy Vladimir Acosta y esta es La Otra Mirada. Nos encontramos en la hermosa y paz. Benedicto XVI anduvo recorriendo Francia, país que se ha caracterizado por su condición de país laico desde hace más de un siglo. Y el Papa estuvo allí criticando y condenando la laicidad y llamando a la Iglesia a recuperar espacios perdidos. La religión
la Iglesia, el Estado y la política. Y me gustaría comenzar recordando algunos acontecimientos recientes que todos tenemos perfectamente en mente. Hace apenas unos meses, a mediados del año pasado, si no me equivoco, el Papa, instalaciones coloniales de la llamada Cuadra Bolívar en Caracas, y hoy vamos a echarle otra mirada a un tema delicado pero interesante, o mejor dicho, interesante justamente porque es delicado, que es el tema de las relaciones entre